Bienvenidos a una nueva narración en Audiomentores. Hoy les traemos una obra de la escritora Kate Chopin, La historia de una hora. Este relato, breve pero profundamente reflexivo, explora la libertad y las emociones complejas de una mujer llamada Louise Maillard, cuyo mundo da un giro inesperado. Prepárense para adentrarse en un viaje emocional que cuestiona las normas sociales y nos invita a reflexionar sobre nuestra propia libertad. A lo largo de 20 capítulos, descubriremos cómo una noticia puede cambiar por completo la perspectiva de una vida. Ahora, sin más preámbulos, comencemos. Capítulo 1 y 2. A medida que Louise Maillard permanecía en su habitación, sentada junto a la ventana, el viento parecía acariciar su rostro mientras el cielo se mantenía inmutable, tan vasto y sereno. Sin embargo, dentro de ella, algo cambiaba profundamente. En su mente, las palabras de su hermana seguían resonando. La noticia de la muerte de su esposo, Brentley Maillard, aún no lograba encajar por completo, pero algo nuevo y extraño comenzaba a abrirse paso. La confusión inicial empezó a disiparse, aunque su cuerpo seguía inmóvil y en estado de shock. En su mente, la sensación de pérdida era inevitable. Recordaba a Brentley, su esposo de muchos años. Era un hombre amable, de buen carácter, alguien que, aunque no era un amor ardiente, siempre había estado allí para ella. Y sin embargo, en ese momento, Louise no podía dejar de preguntarse, ¿qué significaba esta pérdida para ella? ¿Realmente era solo tristeza lo que sentía? Un suspiro profundo escapó de sus labios. Louise se dejó llevar por sus pensamientos, los cuales ahora parecían fluir más libremente. En silencio, se levantó de la silla en la que estaba sentada y caminó hacia la ventana. Allí, en la quietud del mundo exterior, observó con una mirada distante los árboles que se meciaban suavemente con el viento. El paisaje era apacible, pero Louise ya no veía el mundo con los mismos ojos. Algo había cambiado en ella. La claridad del día, la calma de la escena que se desplegaba ante ella, contradecía por completo la tormenta interna que Louise comenzaba a experimentar. Algo no estaba bien, algo se sentía diferente, pero no podía explicarlo. Era como si una puerta invisible se hubiera abierto dentro de ella. Con ella, una corriente de aire fresco había invadido su corazón. Nunca antes se había permitido pensar en lo que era su vida de manera tan profunda, tan introspectiva. Siempre había estado ocupada con las responsabilidades que le imponía el matrimonio. Como mujer de su tiempo, su rol había sido claro: ser esposa, ser madre, atender a su hogar. Su vida giraba en torno a los demás, a las expectativas sociales, a la figura de su esposo. Y ahora, con la noticia de su muerte, Louise no podía evitar sentir que algo se liberaba dentro de ella. Se recostó en la cama, permitiendo que la quietud la rodeara. A pesar de que su corazón aún latía con fuerza, una sensación extraña invadió su pecho. Era como si, de repente, todo lo que había conocido hasta ese momento hubiera perdido su significado. La vida de Louise había sido un continuo sacrificio, una vida dedicada a alguien más, a alguien que ya no estaba. Y aunque el dolor de la pérdida era palpable, había algo más que la embargaba, algo que la hacía sentir diferente. Mientras se acomodaba en la cama, Louise se permitió respirar con calma, tomando conciencia de lo que sentía en ese preciso instante. No estaba sola en la habitación, pero sí se sentía sola de una manera que nunca antes había experimentado. Y por primera vez, quizás en su vida, se permitió pensar en lo que sería vivir solo para ella misma. La idea de la independencia comenzó a formarse en su mente, como una posibilidad remota, pero aterradora y excitante al mismo tiempo. Se sorprendió a sí misma al pensar que, de alguna manera, la muerte de Brentley le había dado la oportunidad de descubrir algo nuevo en ella, algo que había estado oculto bajo capas de deber y obligación. Louise no sentía lo que se esperaba de ella. No sentía un dolor absoluto por la muerte de su esposo. Lo que sentía, lo que se estaba abriendo paso dentro de ella, era algo que jamás habría imaginado, una sensación de libertad. El simple hecho de pensar en esa palabra, libertad, la hizo estremecerse. ¿Era posible? ¿Podía ser que, en lugar de perder algo, en realidad estuviera ganando algo? El pensamiento la llenó de una extraña satisfacción, como si fuera la primera vez en mucho tiempo que pudiera ser verdaderamente honesta consigo misma. Los minutos pasaron lentamente. La emoción de la tristeza, que al principio parecía abrumadora, empezó a transformarse. Louise ya no lloraba. En lugar de eso,
La paz que había buscado durante tanto tiempo comenzó a llenar su ser. La vida, tan bien definida por su matrimonio y sus roles, ahora se extendía ante ella como un campo abierto de posibilidades, un campo que nunca antes se había atrevido a imaginar. Louise se quedó allí, en silencio, mientras la luz del día comenzaba a desvanecerse. No sabía lo que el futuro le deparaba, pero por primera vez, sentía que tendría el control. Que sería libre. Y por primera vez, también, sentía que su vida le pertenecía a ella. Capítulo 3. Louise permaneció en su habitación, completamente sola. Fuera de la ventana, el sol brillaba intensamente, iluminando el paisaje con una luz cálida que parecía contrastar con la tormenta interna que se había desatado en su corazón. Los sonidos del mundo exterior llegaban a ella de manera tenue, como si el tiempo se hubiera ralentizado. Sin embargo, en su mente, los pensamientos se agitaban con fuerza. A pesar de la sensación de pérdida, algo comenzaba a despertar en Louise. El aire fresco que entraba por la ventana parecía llenarla de una energía nueva. Su corazón palpitaba de una manera extraña, más ligera, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Observaba los árboles que se movían con el viento, las hojas que caían suavemente, el cielo claro que se extendía ante sus ojos. Todo parecía tan ajeno a ella en ese momento, tan ajeno a lo que había estado viviendo. La vida en su exterior era simple, natural, y sin embargo, para Louise, esa calma era ahora una metáfora de la paz que anhelaba en su interior. Por un instante, no pensó en la muerte de Bentley. Su mente se desvió hacia una idea que, hasta ese momento, nunca había permitido que tomara forma en su corazón. La idea de ser libre. El pensamiento de que, ahora que su esposo ya no estaba, podría vivir de acuerdo con sus propios deseos. Podría, por fin, tomar sus propias decisiones, hacer lo que quisiera, sin estar siempre bajo la sombra de una figura masculina. Louise miró hacia la calle, observando a los transeúntes que pasaban, algunos caminando rápidamente, otros detenidos en sus conversaciones. ¿Por qué nunca había considerado que ella también podría tener el derecho de vivir por sí misma? Había seguido un camino que la sociedad le había marcado, un camino que consistía en cumplir con su rol de esposa, hija, mujer. Nunca antes había experimentado la sensación de pensar en lo que podría ser su vida sin esas expectativas, sin esa carga. El pensamiento la asustó al principio, pero pronto lo abrazó con una extraña calma. La muerte de Bentley, en lugar de dejarla vacía, como muchos hubieran esperado, comenzó a llenarla de una liberación sutil pero innegable. ¿Era posible que ella hubiera estado esperando este momento sin siquiera saberlo? No había sido una mujer infeliz, pero tampoco había sido plenamente feliz. Había vivido en la rutina, en la previsibilidad, en la aceptación de un destino que no había cuestionado. Pero ahora, todo había cambiado. La sensación de libertad se estaba apoderando de ella con una fuerza inesperada. Cada pensamiento de autonomía le daba una nueva razón para respirar, para sentirse viva. La tristeza, aunque aún presente, se desvanecía ante la grandeza de la idea que se le presentaba. Se sentó en la cama, recostándose contra los almohadones, mientras una mezcla de emociones seguía llenándola. No estaba segura de cómo manejar lo que sentía, ni de cómo el futuro se vería para ella. Pero, por primera vez, comenzó a permitirse pensar en ella misma. ¿Quién era ella sin su esposo? ¿Quién era ella sin las ataduras que habían definido su vida durante tantos años? Los pensamientos de Louise se entrelazaban, pero algo era claro. Ya no estaba dispuesta a volver a ser la misma mujer que había sido antes de la noticia de la muerte de Bentley. Ahora veía un camino frente a ella, uno lleno de posibles elecciones, de nuevas decisiones que podría tomar por sí misma. Era un futuro incierto, sí, pero también un futuro lleno de promesas. Al final, Louise cerró los ojos por un momento, dejándose llevar por la sensación de tranquilidad que la invadía. Ya no era la mujer que se había ido a dormir la noche anterior. Ya no era la esposa que había vivido bajo las expectativas de un matrimonio convencional. Era alguien nueva, y aunque no comprendía completamente lo que todo esto significaba, sabía que el cambio había comenzado. Y ese cambio era suyo. Capítulo 4. Louise se encontraba aún tendida sobre la cama, con la mirada fija en el techo. A pesar de la sensación de liberación que comenzaba a tomar fuerza en su interior, había algo que la perturbaba. Era un sentimiento ambiguo, casi como una sombra que se cernía sobre su mente. La muerte de su esposo,
que debería haber sido un evento que solo trajera dolor y lamento, se estaba transformando en un nuevo comienzo. Pero, al mismo tiempo, no podía ignorar el eco de la culpa que surgía de lo profundo de su ser. La tristeza por la pérdida de Bentley era real. Louise había estado casada con él durante años, y aunque nunca fue una relación marcada por grandes pasiones, había momentos que compartieron, momentos de paz, de convivencia. ¿Cómo podía ella sentirse aliviada? ¿Cómo podía sentirse liberada y, al mismo tiempo, respetuosa con la memoria de su esposo? La paradoja la desconcertaba. De repente, los sonidos de la casa parecieron invadir la quietud que la rodeaba. Josephine, su hermana, se asomó por la puerta de la habitación, mostrando una preocupación clara en su rostro. Al verla, Louise la observó brevemente y luego desvió la mirada hacia el espacio vacío delante de ella. «Louise, querida, ¿estás bien?», preguntó Josephine, con un tono que mezclaba ansiedad y amor. Louise no dijo nada al principio. La mirada de su hermana, llena de compasión, la hizo sentir aún más consciente de la contradicción que se desarrollaba en su corazón. ¿Cómo podía ser que no estuviera completamente destrozada por la muerte de su esposo? ¿Cómo podía ser que su alma comenzara a sentirse tan ligera mientras el mundo seguía llorando su pérdida? «Estoy bien, Josephine», respondió Louise, con una voz tranquila que sorprendió incluso a ella misma. «Solo necesito estar sola un momento». Josephine dudó por un instante, pero, viendo la expresión en el rostro de su hermana, comprendió que no podía insistir. Con un suave suspiro, salió de la habitación, cerrando la puerta detrás de ella. Louise permaneció en la penumbra de su habitación, reflexionando sobre la complejidad de su situación. Sentía que su cuerpo estaba liberado, pero su mente aún luchaba por comprender lo que estaba ocurriendo. En lugar de hundirse en el dolor, en lugar de seguir el camino del lamento, Louise sentía como si estuviera en una encrucijada, una bifurcación en su vida, una donde las opciones parecían infinitas. El aire fresco seguía entrando por la ventana, y Louise se sentó nuevamente en la cama. Cerró los ojos por un momento y permitió que sus pensamientos se calmaran. En su mente, se dibujaban imágenes de una vida diferente, una vida sin la constante presencia de su esposo, una vida en la que ella podría tomar las riendas de su destino. Y mientras más pensaba en ello, más crecía el deseo de abrazar esa libertad. Sin embargo, sabía que debía ser cautelosa. Las expectativas de la sociedad, las reglas no dichas de su tiempo, le decían que su dolor debería ser absoluto. El duelo debía ser profundo, visible, inquebrantable. Pero Louise sentía que había algo más importante, algo que no podía ignorar, la vida que había dejado de lado durante tantos años, la vida que nunca se le había permitido vivir como deseaba. A medida que las horas pasaban y el día comenzaba a declinar, Louise no pudo evitar pensar en lo que vendría después. La idea de que su vida pudiera comenzar nuevamente le parecía tanto aterradora como emocionante. ¿Cómo podría reconfigurarse su existencia sin las sombras de su esposo, sin la constante presión de su rol en el matrimonio? ¿Sería capaz de aprovechar esa libertad recién descubierta? ¿Podría realmente vivir para ella misma? Estas preguntas flotaban en su mente sin respuesta. Y, sin embargo, a pesar de las incertidumbres, algo en su interior le susurraba que podría ser capaz de hacer frente a este nuevo futuro. El mismo aire que la rodeaba le decía que no todo estaba perdido. Que, al contrario, todo estaba por empezar. El sol comenzaba a esconderse tras el horizonte, y el suave resplandor del atardecer se colaba por la ventana. Louise se quedó allí, contemplando la luz que se desvanecía, sabiendo que el cambio ya había comenzado. Ella no podía volver atrás. La vida que había conocido se desvanecía lentamente, y, con ella, las antiguas expectativas, las antiguas limitaciones. Una vez más, Louise respiró profundamente. La sensación de libertad seguía flotando en el aire a su alrededor, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió lista para abrazar lo que el futuro le tenía reservado. No sabía qué le depararía, pero, en ese momento, no le importaba. Lo único que sabía era que, por primera vez, su vida estaba completamente en sus manos. Capítulo 5. En la quietud de la habitación, mientras el crepúsculo comenzaba a tiñir las paredes de suaves matices, Louise se sumergió en una profunda reflexión sobre el camino que había recorrido junto a Bentley. Durante tantos años, su existencia había girado en torno a una rutina familiar, una coreografía de gestos y silencios aceptados sin cuestionarlos. Ahora,
con la noticia aún fresca, cada recuerdo se transformaba en un espejo que revelaba verdades ocultas. Recordó aquellos días en que se conformaba con cumplir su rol, con las expectativas inapelables de la sociedad. Bentley, a pesar de su amabilidad y cuidado, representaba esa estructura tradicional que, sin pretenderlo, había limitado su libertad. No se trataba de un amor carente, sino de un amor condicionado por las normas y obligaciones que la habían forzado a reprimir sus propios sueños. Con cada gesto tierno y cada palabra de aliento, se escondía también la sutileza de una restricción, la idea de que su existencia debía definirse en función de otro. Louise cerró los ojos y dejó que sus recuerdos fluyeran. En cada instante de su vida con Bentley, se percibían pequeñas decisiones que parecían dictadas por un guión preestablecido: qué vestir, cómo actuar, incluso a qué aspirar. Aquellos actos cotidianos, tan insignificantes en apariencia, se revelaron como ladrillos invisibles en la construcción de una cárcel emocional. ¿Había vivido realmente o solo se había conformado con la seguridad de lo conocido? El silencio de la habitación fue interrumpido únicamente por el murmullo distante del viento, que parecía acompañar sus pensamientos. Con cada remordimiento y cada instante de resignación, emergía la noción de que había renunciado a una parte esencial de sí misma. La vida, que en otro tiempo se veía limitada a los confines del hogar y la relación matrimonial, comenzaba a ofrecerle una posibilidad que jamás había considerado: la oportunidad de vivir para ella. A pesar del cariño que pudiera haber albergado hacia Bentley, Louise entendió que su presencia había definido los límites de su existencia. No se trataba de reprochar ni de sentir rencor, sino de reconocer que, en la rutina y en la obediencia a un rol impuesto, había dejado de explorar sus propias aspiraciones y deseos. Esa revelación, agridulce y transformadora, le infundía un sentimiento de anhelo por descubrir quién era en realidad, más allá de las etiquetas y las expectativas sociales. La idea de la libertad se hacía cada vez más palpable. Imaginó, por un instante, cómo sería abrirse a nuevos horizontes, cómo podría reescribir las reglas que habían gobernado su vida. La incertidumbre le causaba un leve temor, pero también encendía una chispa de esperanza. ¿Y si, finalmente, pudiera ser dueña de su destino? ¿Y si la muerte de Bentley, pese a su dolor, le abriera la puerta a una existencia plena y auténtica? En esa penumbra, mientras la noche se acercaba, Louise comenzó a comprender que el amor verdadero no debía ser una jaula, sino un aliciente para crecer. Su matrimonio, construido en base a las convenciones de su tiempo, había sido un refugio pero también una limitación. Ahora, la posibilidad de desprenderse de esas cadenas se mostraba como un amanecer lleno de promesas. Con cada pensamiento, se reafirmaba la idea de que vivir sin ataduras implicaba asumir un riesgo, pero era un riesgo que estaba dispuesta a tomar. La liberación, comprendió, no llegaba sin dejar atrás lo conocido, sin enfrentar el dolor de la transformación. Sin embargo, el precio a pagar era, en realidad, la oportunidad de redescubrirse a sí misma y de caminar hacia una existencia donde sus decisiones fueran únicamente suyas. En esa encrucijada de sentimientos, Louise sintió cómo se afianzaba una determinación silenciosa. La vida que había compartido con Bentley, con todas sus limitaciones, quedaba atrás, abriendo paso a la posibilidad de ser la arquitecta de su propio destino. Y, en ese instante de introspección, supo que, a pesar de la incertidumbre del camino, lo que realmente importaba era el redescubrimiento de su identidad y el anhelo de vivir de manera auténtica. Capítulo 6. El silencio que llenaba la habitación de Louise se rompió por el sonido suave de los pasos de su hermana Josephine al acercarse nuevamente. Louise aún estaba recostada sobre la cama, sus ojos perdidos en el vasto horizonte que se veía a través de la ventana. Su cuerpo estaba completamente inmóvil, pero en su interior, las emociones fluían y se entrelazaban de una manera que no podía contener. Josephine había salido por un momento para permitirle estar sola, pero su regreso era inevitable. Aunque Louise había pedido espacio, su hermana estaba preocupada. El dolor y la pena por la muerte de Bentley aún estaban frescos, y Josephine temía que Louise pudiera caer en un estado de desesperación aún más profundo. Había notado que, a pesar de la tristeza de la noticia, Louise parecía diferente, distante, como si estuviera luchando contra algo más grande que el simple dolor de la pérdida. Cuando la puerta se abrió con suavidad, Louise no se movió. Josephine entró con paso titubeante, su rostro reflejando la preocupación que sentía por su hermana. «Louise, ¿cómo estás?», preguntó Josephine, acercándose lentamente a la cama.
Su tono era suave, casi temeroso. Louise levantó ligeramente la cabeza, pero sus ojos permanecieron fijos en el horizonte. No quería mirar a su hermana, porque sabía que Josephine vería en su rostro algo que no podía comprender. Había algo que no podía expresar con palabras, algo que solo ella sentía en lo más profundo de su ser. «Estoy bien, Josephine», respondió Louise con una calma desconcertante. La voz de su hermana la hizo volver a la realidad, pero la idea de compartir lo que sentía parecía imposible. Josephine se sentó junto a la cama, observando a su hermana con una mezcla de compasión y desconcierto. Ella no podía comprender lo que Louise estaba experimentando. Aún estaba afligida por la muerte de su cuñado, y veía a Louise con esa mirada distante que la inquietaba. «No quiero que te quedes sola, Louise», dijo Josephine, tomando la mano de su hermana con suavidad. «Si necesitas hablar, si quieres llorar, yo estaré aquí». Louise cerró los ojos por un momento, dejando que el gesto de su hermana llegara hasta ella. Se sintió agradecida, pero al mismo tiempo, había algo dentro de ella que la hacía resistirse a esa idea de consuelo. El dolor, por supuesto, estaba allí, pero también había algo más. Algo que ella no podía compartir, algo que no podía ser comprendido en su totalidad. No quería ser consolada, no quería que su hermana le hablara de la tristeza y el sufrimiento de la muerte. No deseaba volver a la historia que había vivido antes, a esa mujer que se había perdido en la figura de su esposo, en su matrimonio, en las expectativas de la sociedad. No quería regresar a eso. Finalmente, abrió los ojos y miró a su hermana, pero sus palabras fueron lentas y calculadas, como si estuviera midiendo la respuesta que podría dar. «Josephine, necesito un tiempo sola. Solo un poco más». Josephine, aunque aún preocupada, entendió que no podía forzarla. Asintió lentamente y se levantó de la cama, dándole un beso en la frente antes de salir de la habitación. Mientras la puerta se cerraba detrás de ella, Louise se quedó en silencio absoluto, solo acompañada por los pensamientos que daban vueltas en su cabeza. ¿Por qué no sentía el dolor que todos esperaban de ella? ¿Por qué se sentía tan vacía y llena al mismo tiempo? La muerte de Bentley había abierto una puerta que no podía cerrar, pero la libertad que esta puerta ofrecía no era algo que podía abrazar de inmediato. Era algo que requería tiempo, introspección, e incluso un pequeño sacrificio. Louise se sentó nuevamente en la cama, con la mente aún nublada, y miró hacia afuera, hacia el atardecer que comenzaba a teñir el cielo de tonos cálidos. La libertad que había imaginado seguía ahí, flotando como una posibilidad cercana, pero también lo hacía la tristeza, el dolor de la pérdida, el vacío de la ausencia. El contraste de esos sentimientos la desconcertaba, pero al mismo tiempo, la sensación de emancipación era algo que ya no podía negar. En su corazón, Louise sabía que algo grande estaba sucediendo. Había una parte de ella que le decía que su vida, a partir de ese momento, sería diferente. Algo en su interior se había liberado, como un pájaro que finalmente dejaba su jaula para volar hacia un horizonte desconocido. La idea de ser dueña de su destino, de tomar las riendas de su vida, ya no le parecía un sueño lejano. Pero, mientras pensaba en todo esto, no pudo evitar sentir también el peso de la contradicción. La tristeza por la muerte de su esposo y la alegría por la libertad recién descubierta parecían entrelazarse en un torbellino emocional. Louise estaba comenzando a entender que, a veces, el dolor y la liberación podían coexistir. Que la pérdida podía abrir un camino hacia la transformación. Capítulo 7. El día continuó su marcha, y la casa, que en otro tiempo había sido un refugio lleno de la familiaridad de la vida diaria, ahora parecía ser un espacio distante, ajeno. Louise se encontraba inmersa en una quietud que no era solo física, sino también emocional. Aunque las horas pasaban lentamente, cada una de ellas traía consigo una nueva revelación, una nueva capa de comprensión sobre sí misma y sobre su vida. El aire fresco que entraba por la ventana seguía acariciando su rostro, pero, por primera vez, Louise notaba que su percepción de las cosas había cambiado. No era solo la luz que iluminaba la habitación, era una sensación más profunda, como si el mundo entero hubiera tomado un matiz diferente para ella. Y, sin embargo, dentro de esa nueva perspectiva, el dolor por la muerte de su esposo no desaparecía por completo. A veces, se sentía abrumada por la melancolía de lo que ya no era, por lo que había dejado atrás, pero en otros momentos, esa tristeza parecía desvanecerse, reemplazada por una sensación de libertad inesperada. A lo lejos,
Louise podía escuchar la voz de su hermana Josephine, que hablaba con la ama de llaves en el pasillo. Las conversaciones que solían ser parte del tejido cotidiano de su vida ya no parecían tener el mismo significado. Había un vacío entre ellas, como si las palabras mismas estuvieran impregnadas con un silencio que Louise no podía descifrar. La voz de Josephine, aunque aún llena de preocupación, sonaba distante y ajena, como si proviniera de un mundo al que Louise ya no pertenecía. Y, sin embargo, Louise no podía dejar de escuchar. En un instante, Louise se levantó de la cama. El movimiento, aunque pequeño, parecía simbolizar un paso hacia algo más grande, algo que se estaba gestando en su interior. Caminó hacia la ventana y miró el jardín, donde las flores comenzaban a cerrar sus pétalos bajo la luz tenue de la tarde. Se sintió atraída por la quietud del paisaje, pero también por la sensación de que algo estaba a punto de cambiar. Algo dentro de ella estaba buscando una nueva dirección. El viento soplaba suavemente, agitando las ramas de los árboles, y Louise respiró profundamente, absorbiendo el aire fresco que la rodeaba. En ese momento, la conexión con la naturaleza parecía más fuerte que nunca, y algo dentro de ella se despertó. La vida, que hasta ahora había sido definida por las rutinas y expectativas, comenzaba a expandirse ante ella, llena de posibilidades. Louise pensó en los años que había pasado al lado de Bentley, en las pequeñas alegrías y las incomodidades que había tolerado, en los momentos de quietud y las luchas silenciosas. Se dio cuenta de que, aunque su amor por él no había sido lo suficientemente apasionado como para desafiar las convenciones sociales, había algo en su relación que había marcado su vida. Sin embargo, al mirar hacia atrás, entendió que la mujer que había sido antes no era la misma que se estaba despertando ahora. La muerte de Bentley, en su ausencia, la había despojado de un peso, y en su lugar había dejado una sensación extraña pero reconfortante, la sensación de que, finalmente, tenía el control. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Louise sintió que el día ya no se desvanecía como lo hacía antes, lleno de obligaciones y expectativas. En cambio, cada hora parecía estar impregnada de una nueva oportunidad, una nueva forma de ver la vida. El tiempo ya no era solo un marcador de los días que pasaban. Ahora, para Louise, era un espacio en el que podía redescubrir su ser, un espacio para ser dueña de su propio destino. El sonido de la puerta que se abrió suavemente la sacó de su ensueño. Josephine entró nuevamente, esta vez sin las palabras urgentes que antes había pronunciado. La mirada en su rostro mostraba una mezcla de preocupación y resignación. Louise la miró sin decir nada, y por un momento, ambas hermanas se quedaron en silencio. No había necesidad de explicaciones. Louise no podía articular lo que sentía, pero tampoco lo deseaba. La transformación que estaba viviendo no podía ser comprendida por los demás, y quizá ni siquiera por ella misma aún. «Louise, ¿quieres que te acompañe a la cena?», preguntó Josephine, con una voz suave y cautelosa. Louise asintió lentamente, como si la idea de compartir ese momento con su hermana fuera una forma de mantenerse conectada con la vida que aún continuaba a su alrededor. A pesar de la distancia emocional que sentía, había algo reconfortante en la presencia de Josephine. Pero lo que Louise entendía, y lo que su hermana aún no podía ver, era que ese momento de aparente normalidad ya no tenía el mismo significado para ella. Al caminar hacia la mesa, Louise sentía que algo había cambiado para siempre. La mujer que había estado atada a los convencionalismos, a las expectativas y los roles, comenzaba a desvanecerse. Una nueva Louise estaba tomando forma, una que se enfrentaba al futuro sin miedo, sin las ataduras que habían definido su vida hasta ese momento. Y aunque aún quedaba mucho por comprender, algo le decía que lo más importante ya había comenzado: su libertad. Capítulo 8. Esa noche, mientras la casa se sumergía en la quietud que solo la oscuridad podía traer, Louise se encontró con un sentimiento profundo y contradictorio. Durante la cena, las palabras de Josephine parecían fluir en una corriente distante, casi como si pertenecieran a otro tiempo, a otro lugar. Louise no podía dejar de pensar en la revelación que había comenzado a gestarse en su interior. Cada momento que pasaba parecía estar impregnado de una sensación de crecimiento personal, de una apertura hacia algo desconocido pero tentador. Aunque su hermana insistió en hablar de trivialidades, Louise no podía concentrarse en lo que se decía a su alrededor. La mesa, con sus platos vacíos y las copas medio llenas, ya no parecía ser el centro de su mundo. Había algo más grande que la mesa,
más grande que las convenciones que aún se tejían en la vida cotidiana de su familia. Algo que tenía que ver con ella misma, con la libertad de la que solo había soñado hasta ese momento. Después de la cena, Louise se retiró nuevamente a su habitación. Al entrar, la familiaridad del espacio la envolvió, pero ahora, todo parecía ser diferente. La cama, el escritorio, las cortinas que se movían con el viento, todo estaba en su lugar, pero Louise sentía que su relación con esos objetos había cambiado. Había comenzado a ver todo a través de una nueva lente, una lente que no estaba teñida de las expectativas de los demás, sino de su propio deseo de ser libre, de ser dueña de su vida. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera, donde la luna ya comenzaba a asomar en el cielo nocturno. La suavidad de la luz lunar iluminaba el jardín, bañando todo con una calma que Louise encontraba reconfortante. Había algo en esa quietud que le hablaba directamente al corazón. El aire fresco que entraba por la ventana le acariciaba el rostro, y en ese momento, Louise cerró los ojos, sintiendo cómo la noche la envolvía. Durante tanto tiempo, su vida había estado marcada por las restricciones, las obligaciones de ser esposa, las expectativas de ser la mujer perfecta en la sociedad, el constante ejercicio de mantener las apariencias. Había cumplido con todo eso, a pesar de sus dudas y sus deseos reprimidos. Pero ahora, frente a la luna y el viento nocturno, algo dentro de ella había cambiado. La muerte de Bentley había alterado el curso de su vida, pero no solo en el sentido de una pérdida. Más bien, la muerte de su esposo había abierto una puerta a una nueva vida, una vida que Louise no había imaginado hasta ese momento. Al principio, había sentido una confusión abrumadora. La tristeza por la pérdida de su esposo estaba presente, pero tan pronto como esa tristeza se desvaneció, una sensación más fuerte comenzó a llenar el espacio que había dejado el dolor. La libertad. La posibilidad de ser la persona que siempre había deseado ser, sin las ataduras que habían definido su existencia hasta ese momento. La muerte de Bentley no solo había sido un final, había sido un principio. Louise sabía que, aunque la sociedad nunca lo aceptaría, su interior le decía que esta nueva vida era la única opción posible para ella. En su corazón, había una claridad que nunca antes había tenido. Ya no podía vivir de acuerdo con las expectativas de los demás. Ya no podía seguir siendo la esposa sumisa y dedicada. Esa mujer ya no existía. Ahora, Louise comenzaba a ser quien realmente era, sin miedos, sin restricciones. De repente, el sonido de la puerta interrumpió sus pensamientos. Josephine, una vez más, apareció en el umbral. Su rostro mostraba una expresión de preocupación, pero al mismo tiempo, también había una suavidad en su mirada que Louise apreció. Era obvio que su hermana seguía preocupada por ella, que la veía como alguien que necesitaba consuelo, alguien que no podía procesar la pérdida. Pero Louise no podía compartir su dolor. Ya no. Había algo más grande que el sufrimiento, algo que la empujaba hacia adelante. Su futuro. Su libertad. Louise, querida, ¿por qué no te acuestas?, dijo Josephine, con una voz llena de afecto. Estás demasiado cansada. Debes descansar. Louise no respondió de inmediato. En su interior, luchaba entre el deseo de compartir su transformación con su hermana y el entendimiento de que Josephine no podría comprenderla. La muerte de Bentley había marcado el fin de una era para Louise, pero para Josephine, aún seguía siendo una pérdida irreparable. Era imposible para ella entender que, para Louise, la muerte de su esposo había sido un nuevo comienzo. No te preocupes por mí, Josephine, dijo Louise finalmente, su voz tranquila, pero llena de una firmeza que sorprendió a su hermana. Estoy bien. Solo necesito un poco de tiempo. Un poco de tiempo para pensar. Josephine la miró durante unos segundos, como si tratara de encontrar la respuesta que deseaba escuchar, pero finalmente, con una pequeña sonrisa triste, se dio la vuelta y salió de la habitación. Louise se quedó sola una vez más, en la quietud de su espacio, rodeada por la oscuridad y el susurro del viento nocturno. Su mente estaba llena de pensamientos y sentimientos contradictorios, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba tomando las riendas de su vida. Había un futuro que la esperaba, uno que no dependía de nadie más. Solo de ella. Solo de su deseo de ser libre. Con una última mirada al cielo estrellado, Louise se tumbó en la cama. No sabía qué le depararía el futuro, pero sabía que estaba lista para enfrentarlo. Al fin y al cabo, el futuro le pertenecía a ella,
y nada, ni siquiera la muerte, podría arrebatarle esa libertad. Capítulo 9. El día siguiente amaneció en silencio. Louise se despertó al suave murmullo del viento que acariciaba las cortinas de su ventana, como un susurro que parecía contarle secretos sobre la libertad. Durante unos momentos, permaneció recostada, contemplando el techo de su habitación. El sol comenzaba a filtrarse tímidamente, desbordándose sobre el borde de la ventana, pintando de luz suave las paredes. Era un día cualquiera, o al menos parecía serlo. Sin embargo, Louise sentía que todo a su alrededor había cambiado. Todo, desde el más mínimo detalle hasta la forma en que respiraba, parecía distinto. Se levantó lentamente de la cama, sin la prisa que solía marcar sus mañanas. El tiempo ya no parecía presionarla de la misma manera. Se movió por la habitación con una calma que contrastaba con la ansiedad que solía tener en otros días. En la cocina, la familiar voz de Josephine llegaba hasta ella, la escuchaba mientras preparaba el desayuno, pero Louise no sentía la necesidad de unirse. Hoy, todo parecía demasiado lejano, como si la distancia entre ellas hubiera crecido de manera imperceptible durante la noche. A lo largo de la mañana, Louise comenzó a pasear por la casa con una sensación extraña, como si fuera una espectadora en su propia vida. Todo seguía su curso habitual, pero ella ya no formaba parte de ese flujo. Los murmullos de la gente, las pequeñas tareas domésticas, las miradas preocupadas de su hermana, todo eso se sentía como una burbuja ajena que la rodeaba. Louise se mantenía en el centro, quieta, pero apartada. Sin embargo, no era tristeza lo que la invadía. Más bien, era una especie de paz, una paz que nunca había experimentado antes. Cada paso que daba parecía darle más claridad sobre lo que había sucedido la tarde anterior, cuando, al observar la luna, había sentido que algo en su interior había despertado. Esa sensación de libertad que había comenzado a brotar desde la muerte de Bentley ya no era un simple pensamiento pasajero, era ahora una realidad tangible. Lo entendía con una claridad que la sorprendía. Y por primera vez en mucho tiempo, Louise sentía que no le debía nada a nadie, que podía vivir por sí misma, sin que las expectativas de los demás marcaran su camino. A pesar de que Josephine había insistido en hablar de la pérdida, Louise no podía compartir su dolor. No es que no lo sintiera. Al contrario, la ausencia de su esposo le pesaba, pero en su interior había algo mucho más fuerte que la pena. La libertad de ser ella misma, de no ser definida por el papel de esposa, la arrastraba hacia adelante. ¿Qué era el dolor frente a esa libertad recién descubierta? La tragedia de la muerte de Bentley había abierto una puerta que ya no podía cerrar. Louise sabía que no podría regresar al lugar en el que estuvo antes. A medida que avanzaba el día, la casa seguía siendo el mismo lugar, pero Louise ya no podía mirarlo de la misma manera. Se sentó en su silla favorita junto a la ventana, mirando hacia el jardín que aún mantenía la calma del atardecer. Podía ver a los pájaros volar entre los árboles y escuchar el canto lejano de un ruiseñor. La vida seguía, ajena a la tormenta interna que Louise había experimentado en las últimas horas. La vida de los demás, sí, pero no la suya. La puerta se abrió de nuevo. Esta vez, era la ama de llaves quien entró, trayendo una carta que le había sido entregada esa mañana. Louise la recibió con una ligera sonrisa, tomando el sobre en sus manos. No esperaba nada que alterara el curso del día, pero al abrir la carta, vio que era de un amigo de la familia, uno que había estado en contacto con Bentley antes de su muerte. No era una noticia importante, solo un saludo, un comentario sobre los negocios que habían dejado atrás. Pero mientras leía las palabras que parecían tan distantes, Louise se dio cuenta de algo más. Los lazos que había mantenido con el mundo exterior, con las preocupaciones de su esposo, con los compromisos familiares, se desvanecían a medida que ella misma se redefinía. Esa carta, que antes hubiera sido parte de su rutina diaria, ya no le provocaba ningún interés. Ya no era su mundo. Esa tarde, Louise salió al jardín. El sol comenzaba a esconderse lentamente, pintando el cielo con tonos dorados y anaranjados. Mientras caminaba por los senderos de su jardín, los aromas de las flores y la suavidad del aire la envolvían en una calma que nunca había experimentado. Todo estaba en su lugar, y, sin embargo, Louise se sentía distinta. Ya no tenía que rendir cuentas a nadie, no tenía que cumplir con las expectativas de ser la esposa perfecta. El futuro era suyo, solo suyo, y eso la llenaba de una energía nueva, una energía que la hacía sentir viva de una manera que nunca había conocido.
Al mirar el horizonte, Louise sintió una mezcla de gratitud y asombro por lo que había descubierto en sí misma. La vida, por fin, le pertenecía. Estaba lista para seguir adelante, no porque hubiera dejado atrás el dolor, sino porque había aprendido a abrazar las contradicciones de la vida. La muerte de su esposo le había otorgado una libertad que no sabía que necesitaba, pero ahora que la tenía, la sentía como el más valioso de los regalos. Ya no le pertenecía al pasado. Estaba frente a su futuro, y solo a ella le correspondía decidir cómo vivirlo. Capítulo 10. La mañana siguiente llegó sin sobresaltos. Louise se despertó, y por un breve momento, no recordó inmediatamente qué había sucedido la tarde anterior. Su mente, aún medio adormilada, parecía confundida por un instante. Sin embargo, al abrir los ojos y mirar la luz que se colaba suavemente por la ventana, la realidad volvió a ella con claridad. La vida que había conocido había cambiado irrevocablemente, y aunque la tranquilidad del amanecer era la misma de siempre, Louise sabía que dentro de ella todo había dado un giro. Había una libertad en el aire que sentía profundamente. Se levantó de la cama y se acercó a la ventana, sus pies descalzos rozando la alfombra suave. El día ya se había despojado de las sombras de la noche y la luz del sol iluminaba los árboles del jardín. Louise sintió una ligera brisa acariciando su rostro. El jardín, que antes le parecía un espacio común, ahora se presentaba ante ella como un símbolo de la calma que había comenzado a apoderarse de su vida. Cada flor, cada hoja, parecía tener un significado nuevo, como si el mundo entero hubiera comenzado a ver el brillo de una verdad que hasta ese momento había estado oculta. El aroma de las flores flotaba en el aire. Louise respiró profundamente, apreciando el frescor de la mañana, como si el simple hecho de respirar se hubiera convertido en una afirmación de su nueva vida. En ese preciso momento, comprendió algo que no había sabido antes. La vida podía ser más que una serie de rituales y roles predeterminados. Se podía vivir con una ligereza que no dependiera de las expectativas ajenas. Había tenido una vida de obligaciones, pero ahora, por primera vez, sentía que podía ser completamente dueña de sus pensamientos y de su destino. En el comedor, Josephine ya había preparado el desayuno. La veía moverse con la misma diligencia de siempre, y aunque todo seguía igual, Louise percibió un contraste profundo entre la energía de su hermana y la calma que ahora reinaba en su interior. Mientras Josephine hablaba sobre los planes del día y las pequeñas preocupaciones cotidianas, Louise la escuchaba sin prestar demasiada atención, consciente de que ya no estaba conectada a esos detalles. Su mente, su corazón, estaban ocupados con algo mucho más grande: su libertad. Josephine, como siempre, trató de convencerla de que se ocupara de sus responsabilidades, de que no se olvidara del dolor que debería estar sintiendo. Louise sentía su amor por su hermana, pero también era consciente de que Josephine no podría entender su transformación. Mientras ella seguía atrapada en su propio dolor y las normas sociales, Louise ya no podía encajar en esos moldes. Ya no quería. El día continuó como cualquier otro, pero Louise se sentía distante de la rutina. Se tomó su tiempo para hacer las pequeñas cosas, como si cada movimiento tuviera un nuevo significado. Cuando caminó por la casa, el sonido de sus propios pasos le parecía más claro que nunca, como si cada paso fuera un recordatorio de que estaba viva, completamente consciente de su existencia, por primera vez en mucho tiempo. Ella no había elegido la muerte de su esposo, pero ahora que había ocurrido, Louise se encontraba en una posición que nunca habría imaginado: la oportunidad de ser ella misma, sin restricciones, sin ataduras. A medida que avanzaba el día, Louise decidió salir a caminar por el pueblo. El aire fresco de la tarde la envolvía mientras avanzaba por las calles que antes conocía tan bien. Las casas, los árboles, las personas que pasaban a su lado, todo parecía familiar, pero, al mismo tiempo, ajeno. Mientras cruzaba el puente sobre el pequeño arroyo, Louise se detuvo un momento. El agua fluía tranquilamente debajo de ella, un recordatorio de cómo la vida sigue su curso, imparable, incluso cuando algo dentro de nosotros cambia profundamente. La gente del pueblo la saludó con sonrisas y palabras amables, pero Louise ya no sentía que formara parte de ese mundo. De alguna manera, se sentía como una observadora, viendo cómo las vidas de los demás seguían adelante mientras ella misma estaba en el proceso de renacer. Había algo profundamente liberador en ese distanciamiento. Louise entendía que, al igual que el agua del arroyo, ella también fluía, pero ya no estaba atada a las rocas de las expectativas sociales.
Al regresar a casa, Louise sintió una sensación de plenitud. Había vivido durante tantos años con la sensación de estar atrapada en una vida que no le pertenecía por completo. Ahora, sin embargo, había algo claro en su corazón: la vida podía ser diferente. La muerte de Brentley, que al principio le había parecido un final, en realidad había sido la puerta a una nueva forma de vivir. Ya no dependía de nadie más. Ya no necesitaba ser la esposa que los demás esperaban que fuera. Ella era libre, y esa libertad era más valiosa que cualquier otra cosa. Al entrar en la casa, se encontró nuevamente con Josephine, que la miró con una expresión de preocupación. Pero Louise ya no necesitaba consuelo. Ya no necesitaba que alguien le dijera cómo sentir o cómo vivir. Ella había encontrado su propio camino, y aunque lo que había sucedido era trágico, en su corazón sabía que el futuro le pertenecía. Josephine, quiero que sepas que estoy bien, dijo Louise con una sonrisa tranquila, aunque decidida. Estoy más que bien. Estoy comenzando a vivir de una manera que nunca imaginé. Josephine la miró, como si intentara encontrar en sus palabras algo que le diera una respuesta a lo que ella misma no comprendía. Pero Louise no esperaba comprensión. Había llegado a un lugar donde no necesitaba la validación de nadie más. Lo único que necesitaba era vivir por sí misma, sin los muros que había construido alrededor de su vida. Esa noche, Louise se retiró temprano a su habitación. Mientras se acomodaba en su cama, pensó en lo que el futuro le traería. Aún no lo sabía con certeza, pero ya no le importaba. Había encontrado su libertad. Y, aunque el dolor y la tristeza seguirían siendo parte de su vida, Louise comprendió que nada podría arrebatarle esa sensación de emancipación que había comenzado a experimentar. Capítulo 11. Los días siguientes transcurrieron lentamente para Louise, como si el tiempo mismo hubiera adoptado una nueva cualidad. Ya no sentía la presión de las horas, ni la urgencia de cumplir con las expectativas de los demás. Aunque las rutinas diarias continuaban, Louise había dejado atrás la sensación de ser una pieza más en una maquinaria de obligaciones y roles preestablecidos. El cambio dentro de ella, aunque profundo, se desarrollaba sin prisa, como una flor que se abre poco a poco al sol. A pesar de la transformación que Louise experimentaba internamente, su entorno parecía permanecer inalterado. Josephine, como siempre, seguía insistiendo en que su hermana debía lidiar con el dolor de la pérdida. Le hablaba de cómo el tiempo lo curaría todo, y de cómo la gente del pueblo la veía como una viuda a la que debía consolarse, una viuda a la que las expectativas de la sociedad parecían aplicarse con la misma dureza que antes. Pero Louise ya no escuchaba esas palabras con la misma atención. Aunque la amaba profundamente, su hermana no podía entender lo que Louise estaba viviendo. No podía comprender que lo que para muchos era un dolor insuperable, para ella era una liberación, un despertar. Al principio, Louise intentaba disimular esta contradicción, pero a medida que pasaban los días, se dio cuenta de que ya no podía negar lo que sentía. La muerte de Brentley había sido, para ella, una oportunidad para liberarse de las cadenas invisibles que habían marcado su vida hasta entonces. Aquel día, después de una conversación más con Josephine sobre el dolor y las pérdidas, Louise decidió salir a caminar por el pueblo nuevamente. El sol ya comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y morados. La brisa de la tarde soplaba suavemente, y Louise dejó que sus pensamientos se dispersaran con el viento. Sentía una paz que no había conocido jamás, y mientras caminaba, observaba con curiosidad las caras familiares de los habitantes del pueblo. Sus rostros, aunque conocidos, ya no despertaban en ella la misma conexión. Había algo en ella que había cambiado, una distancia emocional que no podía volver a acortar. Al pasar por la plaza central, se detuvo un momento a mirar a un grupo de mujeres sentadas, conversando animadamente. Algunas le dirigieron una sonrisa, como si quisieran saludarla, pero Louise ya no sentía la necesidad de interactuar de la misma manera. Antes, hubiera respondido con cortesía, con las mismas sonrisas y palabras que se esperaban de ella. Pero hoy, Louise se dio cuenta de que las normas no la regían más. El simple hecho de haber salido a caminar sola, sin ninguna razón más allá de su deseo personal de hacerlo, la hacía sentir poderosa. Estaba comenzando a reconectarse con una versión de sí misma que había permanecido oculta bajo capas de deberes y roles durante años. Pasó el resto de la tarde en silencio, disfrutando de la compañía de sus propios pensamientos. Al regresar a casa, se sintió extrañamente reconfortada al entrar nuevamente en el espacio familiar.
Aunque los recuerdos de Bentley aún estaban presentes en las paredes y en los objetos de la casa, Louise ya no sentía el mismo peso sobre su pecho. Ahora entendía que esos recuerdos no eran más que fragmentos de una vida que había quedado atrás. El tiempo había pasado, y con él, Louise había descubierto que la vida podía continuar sin necesidad de aferrarse al pasado. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Louise sintió una sensación nueva, como si estuviera lista para dar un paso hacia lo desconocido. Había aprendido a abrazar la libertad que había comenzado a experimentar, pero ahora sentía que había algo más que debía hacer. Su alma, finalmente liberada de las ataduras que la sociedad y las expectativas habían impuesto sobre ella, anhelaba algo más. No sabía qué era exactamente, pero lo sentía en lo más profundo de su ser. Mientras apagaba la luz y se acomodaba en su cama, una idea floreció en su mente. Tal vez no necesitaba seguir el camino que había sido trazado para ella. Tal vez ya no necesitaba ser la esposa, la viuda, la hermana. Tal vez era hora de ser simplemente Louise. En ese momento, un sentimiento de gratitud la invadió. Agradecía el tiempo que había pasado en su vida anterior, pero ahora, por fin, se daba permiso para soltar ese pasado y abrazar el futuro con todo lo que podía ofrecerle. Mientras el sueño comenzaba a adueñarse de ella, Louise pensó en lo que sería de ella en los días venideros. Aunque el futuro era incierto, ya no le temía. Sabía que no importaba lo que pudiera venir, su libertad era suya, y nada podría quitársela. Por primera vez, se sintió completamente preparada para lo que el destino tuviera reservado para ella. Ya no dependía de las circunstancias ni de los demás para definir su vida. Louise había reclamado su propia existencia. Capítulo 12. La mañana siguiente, Louise despertó con una sensación que no había experimentado antes. Mientras sus ojos se abrían lentamente y la luz del sol comenzaba a invadir su habitación, se dio cuenta de que el silencio en su mente era más profundo que nunca. La calma que había llegado con la muerte de su esposo no había desaparecido. Al contrario, parecía asentarse aún más en su interior, como una corriente tranquila que corría por todo su ser. No necesitaba apresurarse, no había ninguna obligación que la aguardara. Solo estaba ella, el sol de la mañana y la promesa de un día más. Se levantó de la cama sin prisa, sin la sensación de carga que había conocido durante tantos años. Mientras se vestía, Louise sintió un cambio en su actitud. Ya no era la misma mujer que había sido antes de la tragedia, y tampoco quería volver a serla. Había llegado a un punto en su vida donde el presente era todo lo que importaba. El futuro aún se desdibujaba frente a ella, pero ahora lo miraba con una nueva perspectiva. Ya no le temía, ya no le otorgaba un poder sobre su vida. El futuro, al igual que el pasado, ahora solo era una parte más de la historia que ella misma estaba escribiendo. En el comedor, Josephine estaba ocupada con las tareas del hogar, como siempre. Cuando Louise la vio, le sonrió con una sonrisa que no era de tristeza ni de dolor. Era una sonrisa tranquila, serena, como si ambas hubieran llegado a una especie de entendimiento sin necesidad de palabras. Josephine, al ver la calma en el rostro de su hermana, no pudo evitar preguntarse si Louise realmente había superado la tragedia, si había logrado adaptarse a su nueva vida. Aunque la tristeza aún rondaba en el aire de la casa, la presencia de Louise se sentía diferente. Había algo en su comportamiento que indicaba que había comenzado a ver el mundo desde un lugar distinto. ¿Te encuentras bien, Louise?, preguntó Josephine, con una ligera preocupación en su voz. Louise asintió suavemente, sin necesidad de explicar nada más. La vida de su hermana seguía transcurriendo por los mismos cauces, pero Louise ya no podía seguirla. Ya no podía seguir preocupándose por el dolor de los demás cuando sentía que su propia vida le exigía algo diferente. No es que no le importara, pero había llegado al punto en que su corazón necesitaba algo más que el consuelo de los demás. Su alma deseaba liberarse, deseaba conocer un mundo sin las sombras del pasado, un mundo donde ella pudiera existir sin las definiciones que los demás le habían impuesto. La mañana pasó sin mucho más que palabras amables y silencios llenos de significados no dichos. Louise salió a caminar por el jardín como había hecho en los días anteriores, pero hoy no fue lo mismo. La luz del sol iluminaba las flores con una intensidad que la hacía sentir como si todo el jardín fuera una metáfora de su propio despertar. Cada flor que veía, cada hoja que caía suavemente al suelo, representaba una parte de ella misma que había comenzado a desprenderse de las restricciones que la habían mantenido cautiva.
Mientras paseaba por el jardín, Louise pensaba en todo lo que había cambiado. Aquel espacio, que antes le parecía un simple fondo de su vida diaria, ahora era un lugar de reflexión, de crecimiento. Mientras observaba el cielo, con sus nubes que se deslizaban lentamente sobre el horizonte, Louise sintió una profunda gratitud. No hacia la muerte de su esposo, sino hacia la oportunidad que esa tragedia le había brindado. La oportunidad de liberarse, de aprender a vivir sin las cadenas invisibles que había cargado durante años. En ese instante, se dio cuenta de que su vida anterior, aunque importante, ya no podía definirla. Había sido una esposa, había sido una mujer que había vivido para cumplir con las expectativas sociales. Pero ahora, Louise estaba en el proceso de redefinirse a sí misma. Ya no le importaban las normas no escritas de la sociedad, ya no le preocupaban las opiniones ajenas. Había algo dentro de ella que la impulsaba hacia una vida que era completamente suya, una vida sin ataduras. Esa tarde, mientras se sentaba junto a la ventana, Louise reflexionó sobre todo lo que había descubierto en sí misma en los últimos días. Aunque el dolor de la pérdida aún la acompañaba, ya no era el centro de su existencia. Ya no permitía que las emociones de los demás dictaran su vida. Ella era la protagonista de su propia historia, y eso le daba una sensación de poder y de libertad que no sabía que podía alcanzar. En sus pensamientos, se encontraba cada vez más lejos del pasado, cada vez más cerca de una nueva vida, una vida que era completamente suya. En la tranquilidad de su hogar, Louise comprendió que lo que había perdido no era solo la presencia de su esposo, sino una parte de sí misma que había estado oculta bajo las expectativas de ser la esposa perfecta. Ahora, ya no había vuelta atrás. Ya no era esa mujer. Ahora era Louise, una mujer que estaba aprendiendo a vivir de acuerdo con sus propios deseos y necesidades. Y por primera vez, Louise aceptó con gratitud su nueva vida. Capítulo 13. Louise se despertó al día siguiente con la misma sensación de libertad que había experimentado en los días anteriores, pero hoy algo diferente la invadió. Era como si un paso más hubiera sido dado, como si la transición hacia su nueva vida estuviera más completa, más definida. Cuando sus ojos se abrieron, el mundo parecía claro y nítido, y el aire fresco que entraba por la ventana no solo renovaba su cuerpo, sino también su espíritu. Se levantó con calma, sin prisa, y con cada paso que daba por la casa, Louise sentía una mayor conexión con su propio ser. La casa ya no era un espacio lleno de recuerdos que la mantenían prisionera. Era un refugio, un lugar donde podía respirar profundamente, donde podía ser ella misma sin tener que estar atada a las expectativas de los demás. Cuando pasó por el espejo, vio en su rostro una tranquilidad que antes le era ajena. El dolor, aunque presente, no dominaba sus pensamientos. Había aprendido a compartir su espacio con él, pero ya no le permitía ocupar todo su ser. Al bajar al comedor, Josephine la miró, como si buscara alguna señal de que Louise estaba aún distante, aún atrapada en su dolor. Pero no lo estaba. Louise sonrió con una serenidad que sorprendió a su hermana. Aunque sus ojos aún mostraban una leve sombra de tristeza, había en ellos algo nuevo, una paz profunda, una comprensión de que la vida continúa, independientemente de las pérdidas que podamos experimentar. ¿Te encuentras bien hoy?, preguntó Josephine, con un tono de voz que denotaba una mezcla de preocupación y esperanza. Louise asintió suavemente, pero su respuesta no fue solo afirmativa. Fue una afirmación que reflejaba más que bienestar físico. Era un reconocimiento interno de su propia fortaleza, de su capacidad para seguir adelante a pesar de todo. Sabía que su vida ya no sería la misma, pero ya no la veía como una tragedia. La muerte de su esposo había sido solo un capítulo en su existencia, y aunque ese capítulo la había cambiado, no podía dejar que fuera lo único que definiera su historia. «Estoy bien, Josephine», dijo Louise, con una sonrisa tranquila. «Estoy aprendiendo a estar bien, poco a poco». La palabra aprender resonó en su mente mientras hablaba. Louise estaba aprendiendo a vivir de nuevo, pero no de la manera en que la vida había sido impuesta sobre ella. Aprendía a vivir según sus propias reglas, según sus propios términos. La vida había dejado de ser algo que debía ser aceptado pasivamente, y ahora se presentaba ante ella como una aventura que solo ella podía dirigir. Después de compartir un desayuno sencillo con su hermana, Louise decidió salir a caminar. Hoy el jardín parecía aún más hermoso que de costumbre. Las flores se mecían suavemente con la brisa, y el sol se filtraba entre las hojas de los árboles,
creando patrones de luz y sombra en el suelo. Louise caminó sin rumbo fijo, disfrutando de la sensación de la tierra bajo sus pies, de la paz que encontraba en la naturaleza que la rodeaba. Al cruzar el pequeño puente que llevaba al sendero del bosque cercano, Louise pensó en cómo había cambiado su relación con el mundo. Antes, todo parecía ser una serie de obligaciones y roles que debía cumplir. La muerte de su esposo había sido, sin duda, un golpe profundo, pero también había abierto una puerta a algo nuevo. Louise ya no sentía que debía vivir a la sombra de las expectativas de los demás. Había aprendido a poner límites, a dejar ir lo que no le pertenecía. A medida que caminaba, Louise se dio cuenta de que su vida había cambiado de manera irrevocable. La muerte de Bentley no solo había sido el fin de una era, sino el inicio de una nueva. En su corazón, Louise sentía que ahora podía ser completamente ella misma, libre de las presiones sociales, libre de las demandas de ser una esposa, libre de las limitaciones que le habían impuesto las normas de su tiempo. Esa tarde, mientras se sentaba en su rincón favorito del jardín, Louise reflexionó sobre todo lo que había aprendido en el proceso de su transformación. A veces, las personas vivían sus vidas sin darse cuenta de que podían elegir cómo vivir. Se dejaban llevar por las circunstancias, por lo que la sociedad esperaba de ellas, sin cuestionarlo. Pero Louise había aprendido que la verdadera libertad venía de dentro. No era una libertad que dependiera de las circunstancias externas, sino una libertad interna, un entendimiento profundo de que solo ella tenía el poder de definir su propia existencia. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos y suaves. Louise cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo el aire fresco llenando sus pulmones. En ese momento, entendió que ya no le temía al futuro. El futuro, con todas sus incógnitas y posibilidades, era suyo para explorarlo. Ya no había miedo, ya no había inseguridad. Solo había una mujer que estaba aprendiendo a vivir de acuerdo con sus propios términos, que había encontrado su propia voz. Cuando regresó a la casa, Josephine la observó desde la ventana. Louise sabía que su hermana no entendía completamente lo que estaba sucediendo dentro de ella, pero eso ya no le preocupaba. Louise no necesitaba la aprobación de los demás para sentirse en paz con su vida. Había llegado a un lugar donde podía ser simplemente ella, sin adornos ni expectativas, solo una mujer que había tomado control de su destino. Esa noche, antes de acostarse, Louise pensó nuevamente en el camino que había recorrido. Había llegado tan lejos en tan poco tiempo. La mujer que había sido antes de la muerte de su esposo ya no existía de la misma manera. Y, sin embargo, esa mujer había sido solo un peldaño, solo una parte del proceso de autodescubrimiento que Louise había iniciado. La muerte de Bentley había sido un punto de inflexión, pero el viaje de Louise estaba lejos de haber terminado. Estaba solo comenzando. Capítulo 14. Al día siguiente, Louise despertó con una energía renovada. La noche había sido tranquila, y cuando abrió los ojos, la luz suave del amanecer se filtraba a través de las cortinas. El aire de la mañana parecía más fresco, más limpio, y, por un momento, Louise se quedó allí acostada, sintiendo cómo la serenidad llenaba su ser. Cada día parecía más claro, más lleno de posibilidades. Era difícil recordar cómo se sentía atrapada, como la idea del futuro la angustiaba antes de la muerte de Bentley. Hoy, en cambio, Louise se sentía capaz de abrazar cualquier cosa que el día trajera consigo. No porque todo estuviera resuelto, sino porque había encontrado algo dentro de sí misma que le daba la certeza de que podía enfrentarse a cualquier desafío. La muerte de su esposo, aunque trágica, le había dado la oportunidad de reconectar con su verdadera esencia. Y ahora, ya no se sentía sola en ese viaje. Se levantó de la cama con un propósito claro: aprovechar el día para seguir avanzando en su proceso de autodescubrimiento. No quería desperdiciar ni un momento de esa libertad que había comenzado a sentir. A pesar de que su entorno seguía siendo el mismo, Louise ya no lo veía con los mismos ojos. Ya no era la esposa triste ni la mujer atrapada en las expectativas de la sociedad. Era algo más. Algo nuevo. A lo largo de la mañana, Louise se dedicó a ordenar algunas de las habitaciones de la casa. No lo hacía por obligación, sino porque sentía que su espacio necesitaba reflejar el cambio que estaba experimentando dentro de ella. Al organizar los objetos de la casa, al mover algunas cosas del lugar, Louise sentía que estaba reordenando también su propia vida.
Cada pequeño ajuste en su entorno parecía ser un reflejo de los ajustes más profundos que ocurrían en su interior. En ese proceso, descubría, por primera vez, lo que realmente le agradaba, lo que realmente quería. Ya no era una mujer que viviera para los demás. Ahora, cada acción que tomaba estaba guiada por sus propios deseos y sentimientos. Durante el mediodía, Josephine vino a visitarla. Louise no había mencionado a su hermana mucho sobre su evolución interna, pero sabía que Josephine comenzaba a notar los cambios. La tranquilidad que Louise irradiaba era evidente, y la sonrisa serena que le ofrecía a su hermana no dejaba lugar a dudas. Aunque Josephine intentaba ser amable, a veces sus ojos reflejaban una preocupación que no podía ocultar. Era evidente que no comprendía completamente lo que Louise había estado viviendo. «Louise, te veo diferente», dijo Josephine en un tono cauteloso. «Pareces más tranquila. ¿De verdad estás bien?» Louise se giró hacia ella, sabiendo que su hermana aún no podía comprender todo lo que había ocurrido. No le culpaba, pues no era fácil entender lo que ella misma estaba viviendo. Aún así, se sentía agradecida por su preocupación, aunque no podía compartir completamente la profundidad de su transformación. Había algo en ella que ya no era posible de explicar con palabras simples. «Sí, Josephine, estoy bien. Estoy aprendiendo a estar bien», respondió Louise, con la misma serenidad que la había acompañado durante los últimos días. Josephine la miró fijamente, intentando encontrar alguna señal de duda en su rostro, pero no la halló. Louise no necesitaba justificar su paz, su transformación. Ya no se sentía obligada a dar explicaciones. Pasaron el resto de la tarde juntas, en una charla tranquila, pero Louise se dio cuenta de que su vida ya no se centraba en las conversaciones y preocupaciones que antes dominaban sus días. El peso de las expectativas ajenas parecía desvanecerse con cada palabra que pronunciaba. Aunque amaba a su hermana, su propia voz se había vuelto mucho más fuerte, más clara. Ahora sabía que la verdadera paz venía de vivir auténticamente, sin importar lo que los demás pudieran esperar o pensar. Esa noche, mientras Louise se preparaba para dormir, pensó en lo lejos que había llegado. Los días transcurrían, pero ella ya no sentía que la vida la arrastrara. Estaba al mando de su propio destino. Había aprendido a soltar el pasado, a dejar ir las sombras que habían marcado su vida por tanto tiempo. Y ahora, aunque el dolor seguía presente, ya no la dominaba. Ella lo había integrado en su ser, como parte de su viaje, pero no era lo único que definía su existencia. Mientras se acomodaba en la cama, Louise pensó en el futuro. Aunque no sabía exactamente lo que el mañana traería, ahora lo veía con ojos distintos. Ya no sentía miedo de lo desconocido. Lo desconocido ahora era simplemente una oportunidad para vivir, para explorar, para descubrir. Louise no había perdido a su esposo, había perdido una versión de sí misma que ya no existía. Y en su lugar, estaba surgiendo una mujer nueva, una mujer que tenía todo el derecho de vivir su vida plenamente. Antes de cerrar los ojos, Louise susurró para sí misma: «Estoy lista para todo lo que venga. Estoy lista para ser quien soy realmente». Y con esa afirmación, se sumió en un sueño profundo y reparador, con la certeza de que estaba caminando por un camino que ella misma había elegido. Capítulo 15. El día comenzó de una manera tranquila, como los demás. Sin embargo, algo en el aire parecía diferente, como si la vida de Louise estuviera alcanzando un punto culminante en su proceso de autodefinición. Había pasado ya tiempo desde la muerte de Bentley, pero, aunque el dolor nunca desaparecía por completo, Louise había logrado encontrar un equilibrio dentro de sí misma. El sufrimiento que antes la había atormentado ahora parecía ser solo una parte de su historia, no la historia misma. Aquel día, Louise despertó con una claridad que la llenaba de energía. Se levantó sin apresurarse, disfrutando de la paz que la rodeaba, y se dirigió a la ventana. El sol brillaba con fuerza, y Louise se sintió profundamente conectada con el mundo que la rodeaba. Todo estaba en su lugar. La naturaleza seguía su curso, las horas pasaban lentamente, y Louise sentía que nada podía perturbar su tranquilidad interior. Bajó al comedor, donde Josephine estaba ocupada con las tareas del hogar. A pesar de su habitual preocupación, Louise ya no sentía que debía ser la encargada de consolar a su hermana. Ya no se veía a sí misma como la mujer triste que había sido antes. Ahora, sus pensamientos giraban en torno a su propia vida, a lo que ella quería,
a lo que podía hacer para seguir creciendo. Aunque su hermana la miraba con cierta inquietud, Louise no sentía la necesidad de explicar nada. Ya no le debía explicaciones a nadie. ¿Cómo estás hoy?, preguntó Josephine, con una mezcla de curiosidad y preocupación en la voz. Louise sonrió suavemente, con una serenidad que, aunque parecía nueva para su hermana, ya era una parte natural de su ser. Estoy bien, Josephine, respondió Louise con calma. Estoy en paz. Había algo diferente en su tono, algo que reflejaba un cambio profundo. Louise no solo había aceptado su nueva vida, sino que había abrazado el futuro con una sensación de control y de paz que nunca había conocido antes. Ahora, no solo se trataba de sobrevivir, sino de vivir verdaderamente, de elegir cada momento. A lo largo del día, Louise se dedicó a pequeños proyectos que la conectaban con su ser más profundo. Se sentó en su rincón favorito del jardín y comenzó a escribir en un cuaderno que había encontrado entre las pertenencias de su esposo. La tinta fluía libremente mientras anotaba sus pensamientos y reflexiones. Al principio, sus palabras eran simples, casi sin estructura, pero pronto comenzaron a tomar forma. Se dio cuenta de que escribir era una forma de liberar sus emociones, una forma de comunicarse consigo misma sin filtros. La escritura se convirtió en un acto de introspección, una forma de ordenar sus pensamientos y darles un lugar dentro de su mente. Cada palabra escrita era un paso más hacia la afirmación de su autonomía, de su derecho a existir plenamente. Louise ya no sentía la necesidad de contarle su historia a los demás. Escribir se convirtió en un acto de sanación, un medio para comprender su propio proceso y para dejar ir lo que no podía controlar. Esa tarde, Louise decidió salir a caminar por el mismo sendero del bosque cercano, como lo había hecho en días anteriores. Mientras avanzaba por el camino rodeado de árboles, sintió una profunda sensación de conexión con la naturaleza. El viento acariciaba su rostro, las hojas crujían bajo sus pies, y el silencio del bosque parecía hablarle de una manera que solo ella podía entender. En ese momento, se dio cuenta de que había dejado de lado cualquier tipo de resistencia a la vida. Había aceptado lo que era y lo que había sido, sin aferrarse al pasado ni al futuro. Louise ya no sentía miedo de lo que pudiera venir. Había pasado por el dolor, la pérdida, la tristeza, pero todo eso ahora formaba parte de su historia. La muerte de su esposo ya no tenía poder sobre ella. El amor que había compartido con él era solo una parte de su vida, no la totalidad. Louise sabía que el amor que aún quedaba en su corazón era suficiente para darle fuerza para seguir adelante. Cuando regresó a casa esa tarde, el sol ya comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores dorados y rosados. Louise se detuvo un momento en el umbral de la puerta, mirando el horizonte. El mundo parecía tan vasto y lleno de posibilidades. Ella ya no era la misma mujer que había entrado en esa casa, ni siquiera la misma mujer que había comenzado su viaje hacia la aceptación. Louise ahora era alguien que se había dado a sí misma la oportunidad de ser libre, de ser auténtica. Al entrar, Josephine la miró desde el salón, pero Louise no necesitaba decirle nada. El cambio era evidente, no en palabras, sino en la presencia misma de Louise. Era una mujer diferente, más fuerte, más tranquila, más en paz. Ya no había sombra de duda en sus ojos. Josephine la observaba con asombro, pero Louise entendía que no necesitaba que su hermana comprendiera todo. Ya no dependía de la validación ajena. Esa noche, antes de dormir, Louise se recostó con una sonrisa en el rostro. Había llegado al punto donde el sufrimiento y la pérdida ya no dictaban su vida. Había aprendido a vivir por sí misma, a encontrar la paz en su interior. Y con esa certeza, se quedó dormida, sabiendo que su camino hacia la libertad emocional y personal estaba apenas comenzando. Capítulo 16. La mañana siguiente llegó como cualquier otra, tranquila y llena de posibilidades. Louise se despertó temprano, como era habitual en los últimos días, y al abrir los ojos, no sintió ni rastro de la pesadez que solía acompañarla. El aire de la mañana parecía más fresco, más vibrante, y Louise sintió una ligera sensación de gratitud al respirar profundamente. Había aprendido a apreciar incluso los momentos más sencillos. Esa mañana, mientras se preparaba, Louise pensó en el camino que había recorrido desde la muerte de su esposo. Al principio, había sido un choque emocional tan profundo que la había dejado sin palabras, casi incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. Pero con el paso del tiempo, las piezas habían encajado, y aunque la tristeza nunca se había ido completamente,
Había aprendido a vivir con ella. Ya no la veía como un peso abrumador, sino como una parte de su historia que la había fortalecido. Había aprendido que la vida sigue adelante, independientemente de lo que ocurra, y que solo uno mismo puede decidir cómo enfrentarse a esa continuidad. Louise decidió que hoy era un buen día para hacer algo diferente. Desde la muerte de Brentley, su vida había estado marcada por un ritmo más lento, casi de contemplación. Aunque había disfrutado de ese ritmo, algo en su interior le pedía más, le pedía movimiento, acción. Así que decidió salir a caminar por el campo que rodeaba la casa, el cual, aunque siempre había sido un lugar querido para ella, había pasado por alto en los últimos tiempos. Mientras avanzaba por el sendero, Louise sintió como su cuerpo se llenaba de energía. El caminar rápido la hacía sentirse más viva que nunca. Los sonidos del campo, los trinos de los pájaros, el murmullo de las hojas al viento, parecían acompañarla en su caminata, como si la naturaleza misma celebrara su libertad. A lo lejos, vio un par de niños jugando cerca de la orilla de un pequeño arroyo. Louise los observó durante un rato, recordando cuando ella misma era joven, cuando las preocupaciones no existían y el futuro parecía una vasta extensión de posibilidades. En ese instante, comprendió algo importante. Había dejado de pensar en el pasado con resentimiento, y en lugar de ello, comenzaba a recordar con cierta dulzura. Había amado profundamente, y aunque la muerte había arrebatado a su esposo, el amor que había experimentado era algo que nunca podría ser borrado. En su corazón, siempre habría un rincón especial para él. Paseó por el campo durante más de una hora, disfrutando de la quietud que la rodeaba, pero también de la sensación de libertad que había alcanzado. Ya no sentía que el tiempo la apresuraba. Ya no tenía que seguir un guión. Louise había aprendido que podía vivir en el momento, sin necesidad de estar constantemente preocupada por lo que vendría. La vida ya no era una carga, sino un regalo que debía ser vivido en toda su complejidad. Al regresar a casa, se dio cuenta de que, aunque el dolor por la muerte de Brentley había dejado una marca, ya no era lo que la definía. Había momentos en los que aún lo extrañaba, por supuesto, pero ya no era un dolor desgarrador. Había aprendido a aceptar su partida, a integrar ese dolor en su vida sin permitir que la dominara. Louise había hecho las paces con el sufrimiento, y eso le había dado una nueva forma de ver el mundo. Cuando entró en la casa, Josephine la miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Sabía que Louise estaba diferente, pero aún no comprendía por completo los cambios que se estaban produciendo en su interior. Aunque Louise había hecho esfuerzos por tranquilizarla en los días anteriores, sabía que su hermana aún no estaba completamente segura de que su hermana había encontrado la paz que parecía irradiar. Pero Louise no se preocupaba por eso. Ya no dependía de la aprobación de los demás. Lo que había encontrado en su interior era suficiente. Josephine, como siempre, la saludó con una sonrisa, pero Louise se dio cuenta de que aún había una sombra de preocupación en sus ojos. No era algo que Louise pudiera explicar, pero sabía que su hermana sentía que algo más debía suceder, que había una inquietud en ella que no se podía deshacer con solo palabras. «Te ves muy bien hoy, Louise», comentó Josephine con una sonrisa. «¿Te sientes mejor?» Louise asintió, sus ojos reflejando una paz que solo ella comprendía completamente. «Sí, Josephine. Estoy bien. He aprendido a estar en paz», dijo Louise, con una voz tranquila, que no dejaba espacio para dudas. Aunque Josephine no entendía completamente lo que Louise quería decir, asintió y continuó con sus tareas. Louise, por su parte, se retiró a su habitación para descansar. Su mente estaba clara, tranquila, y la sensación de libertad la envolvía cada vez más. No importaba lo que los demás pudieran pensar, ni siquiera lo que su hermana pudiera sentir. Louise había encontrado su camino y, con cada día que pasaba, se alejaba más de las expectativas impuestas y se acercaba más a su verdadero ser. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Louise sonrió levemente. Su vida había tomado un rumbo que ella misma había elegido. Ya no era la mujer que lloraba por las noches, la mujer atrapada en el dolor. Ahora, era una mujer que había encontrado su lugar en el mundo, una mujer que se había reconciliado consigo misma y con su pasado. Y en esa aceptación, encontró una paz que jamás imaginó que alcanzaría. Con esa serenidad, se sumió en un sueño profundo, sabiendo que, sin importar lo que el futuro pudiera depararle, ella estaría lista para enfrentarlo. Capítulo 17.
El tiempo parecía haberse detenido en los últimos días para Louise. Ya no sentía la misma ansiedad que había marcado su vida antes de la muerte de Brentley. La rutina de su vida había cambiado, y ella, en su interior, había encontrado una forma de vivir que la llenaba de calma y claridad. Durante los días que siguieron, la ausencia de su esposo ya no se sentía como un vacío doloroso, sino como un espacio que ella misma había aprendido a llenar con sus propios pensamientos, deseos y la tranquilidad que había descubierto en su soledad. Ese día, Louise se despertó temprano, como siempre lo hacía últimamente, pero hoy algo dentro de ella la impulsaba a salir al jardín antes de lo habitual. Necesitaba ese espacio, ese momento para ella misma, alejada de cualquier expectativa externa. Mientras caminaba por el jardín, la frescura de la mañana la envolvía, y el sonido de los pájaros parecía cantar en armonía con su propio ser. La sensación de libertad que sentía era tan tangible como el aire que respiraba. Louise ya no tenía que ajustar su vida a los patrones de los demás. Ya no sentía la presión de cumplir con los roles que la sociedad había dictado para una mujer de su situación. Había alcanzado una paz tan profunda que cualquier rastro de tristeza o angustia se había desvanecido. Ahora sabía que podía ser feliz por sí misma, sin depender de nadie más para sentirse completa. Al salir al jardín, se detuvo frente a las flores que su esposo había cultivado con tanto esmero durante los años anteriores. Antes, esas flores le traían recuerdos de tiempos más difíciles, momentos de lucha para mantener un matrimonio que parecía estar basado en expectativas más que en el amor verdadero. Pero ahora, al mirarlas, Louise vio algo diferente. No eran solo flores cultivadas por Brentley, sino que también representaban el cuidado y la dedicación que ella había aprendido a brindarse a sí misma. Eran un reflejo de su propio proceso de crecimiento, un símbolo de su renacimiento personal. Josephine la observó desde la ventana, pero no interrumpió su tranquilidad. A pesar de que la preocupación seguía presente en los ojos de su hermana, Louise ya no sentía la necesidad de explicarse ni de dar razones. Había llegado a un punto en el que, si bien amaba a Josephine, entendía que su viaje no necesitaba ser comprendido por nadie más que por ella misma. Pasaron las horas, y Louise se dedicó a lo que más le agradaba en ese momento: leer, escribir, caminar por el jardín. Había creado su propio espacio de paz, una paz que solo ella podía definir. Las horas parecían moverse lentamente, pero para Louise, cada minuto era un regalo de serenidad. Ya no le importaba si el tiempo pasaba rápido o lento, porque lo que más importaba era lo que ella estaba viviendo en ese preciso instante. Al final de la tarde, Louise se encontraba de nuevo en su habitación. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo todo de un suave resplandor dorado que entraba por la ventana. Decidió sentarse a escribir unas líneas más en su cuaderno. Las palabras fluían sin esfuerzo, como si sus pensamientos se organizaran solas en la página. Escribir se había convertido en un medio para ella de organizar su interior, de procesar sus emociones de manera más profunda. Aunque sus sentimientos hacia Brentley seguían siendo complejos, ya no se sentía atrapada por ellos. Su amor por él seguía vivo, pero ya no le dominaba. A lo largo de las semanas, Louise había aprendido a ver las cosas de otra manera. Ya no veía el amor como una cárcel, ni el sufrimiento como una condena. Todo formaba parte de su viaje, una experiencia que la había transformado, y la mujer que era ahora era el resultado de todo lo vivido. Ya no temía al futuro, ni siquiera le preocupaba el hecho de que Josephine pudiera no comprender del todo su proceso. Había llegado a un lugar donde se sentía completa, una mujer con un corazón lleno de paz. Esa noche, mientras se recostaba para dormir, Louise sonrió suavemente. Sabía que su vida había cambiado de una manera irreversible, pero no le temía a esa transformación. Había dejado atrás las cadenas de la culpa, la desesperación y la tristeza. Ahora, se encontraba en una etapa de renovación, una etapa que le permitía ver el mundo con otros ojos. Con cada día, se alejaba más del dolor del pasado y se acercaba más a la mujer que había nacido de él. Al cerrar los ojos, Louise se permitió descansar en la tranquilidad que había encontrado. Ya no se sentía una prisionera de su propio sufrimiento, sino que había liberado todo lo que le había atado, y había creado una nueva vida, una vida que estaba construyendo cada día con la certeza de que solo ella podía decidir lo que vendría a continuación. Capítulo 18. El sol comenzaba a elevarse en el horizonte, cubriendo la casa con una luz cálida que llenaba cada rincón de la habitación de Louise. Al igual que los días anteriores, no había prisas.
El mundo parecía moverse con una calma que Louise había aprendido a apreciar profundamente. Durante tanto tiempo, había vivido en el miedo, en la incertidumbre y en la angustia de lo que podría ser su vida sin Bentley. Pero ahora, había alcanzado una paz que nunca pensó posible. Esa mañana, como tantas otras, se despertó antes de que nadie la llamara. Se acomodó en la silla junto a la ventana, mirando el jardín que su esposo había cuidado con tanto esmero. Sin embargo, ya no veía en ese jardín solo los recuerdos del pasado, sino un símbolo de crecimiento personal, de nuevos comienzos. Las flores, los árboles y las plantas seguían creciendo, tal como ella misma lo hacía, a su propio ritmo, lejos de las expectativas ajenas. Louise había comenzado a comprender que la vida es un flujo constante de cambios, y que la aceptación de esos cambios era lo que traía la verdadera paz. La muerte de su esposo, aunque una tragedia en su momento, había abierto una puerta a la autocomprensión y a la libertad. Había aprendido que podía encontrar fuerza en la vulnerabilidad y que la libertad no necesariamente significaba vivir sin restricciones, sino aprender a vivir plenamente con las restricciones que uno mismo elige. Esa mañana en particular, Louise decidió no quedarse en casa. Aunque las horas solían desdibujarse entre la calma de la rutina, hoy sentía la necesidad de salir, de hacer algo que reflejara su nueva disposición hacia la vida. Decidió caminar por el vecindario, sin rumbo fijo, simplemente dejando que sus pasos la guiaran. La suavidad de la brisa le acariciaba el rostro, y cada paso parecía alejarla de la mujer que había sido antes. De alguna manera, caminaba hacia algo que aún no podía identificar, pero que sentía con claridad en lo más profundo de su ser. Al llegar al parque cercano, se sentó en una banca vacía. Miró a su alrededor, observando a las personas que pasaban, algunas caminando solas, otras acompañadas de niños o amigos. Aunque las interacciones entre los demás seguían siendo como siempre, Louise se dio cuenta de lo desconectada que se sentía de esa vida cotidiana. No en un sentido negativo, sino más bien como si hubiera trascendido algo en su interior que la había colocado en una posición distinta frente al mundo. Ya no se sentía atrapada por las expectativas sociales. La vida de los demás seguía su curso, pero Louise había aprendido que la única vida que debía preocuparle era la suya. Mientras estaba sentada en la banca, una niña pequeña se acercó corriendo, sonriendo ampliamente. Louise no pudo evitar sonreír también, recordando sus propios días de niñez, cuando la vida era sencilla y el futuro estaba lleno de posibilidades. La niña la miró por un momento, y luego, sin decir una palabra, continuó corriendo por el parque, tan despreocupada como solo un niño puede estar. En ese instante, Louise reflexionó sobre su propia vida. La niña no pensaba en el pasado ni en el futuro, simplemente existía en el presente, disfrutando de su entorno. Louise entendió que ese era el tipo de libertad que había alcanzado, la capacidad de estar completamente presente, sin aferrarse a lo que había sido ni temer a lo que aún no había llegado. Se levantó de la banca y comenzó a caminar de regreso a casa. A lo largo del camino, una sensación de satisfacción la invadió. No se trataba de hacer algo grandioso, sino de estar en paz consigo misma. Cada pequeño paso que daba en su vida era un recordatorio de la libertad que había ganado, la libertad de decidir su camino, de crear su propia narrativa, de vivir según sus propios términos. Cuando regresó a casa, Josephine la esperaba en el porche. Como siempre, había una mezcla de curiosidad y preocupación en su mirada. Aunque Louise ya no sentía la necesidad de compartir todos los detalles de su vida, también sabía que su hermana lo que más deseaba era verla feliz y en paz. Louise entendía su preocupación, pero ya no sentía la obligación de satisfacer las expectativas de los demás. La paz que había encontrado en su interior no dependía de la validación externa. «Te ves bien», comentó Josephine con una leve sonrisa. «Gracias, estoy bien», respondió Louise, con una mirada serena y tranquila. A pesar de las palabras sencillas, había algo en la manera en que Louise se expresaba que hacía que Josephine se sintiera aliviada, aunque aún desconcertada por la transformación que su hermana había experimentado. Pero Louise ya no necesitaba más explicaciones. Había alcanzado un estado de ser en el que sus acciones y su presencia hablaban más fuerte que cualquier palabra. Esa noche, Louise se preparó para dormir con la misma sensación de serenidad que había acompañado su día. Ya no había lugar para las preguntas sin respuesta ni para los temores acerca del futuro. Había aceptado lo que había sucedido y lo que venía, y con ello vino la verdadera libertad. La libertad de vivir por ella misma,
sin depender de las circunstancias ni de las opiniones ajenas. Al cerrar los ojos, Louise sonrió, no por una razón específica, sino porque había llegado a un lugar en el que se sentía completa. Su vida, tal como era, ya no necesitaba ser modificada ni comprendida por nadie más que por ella misma. Con esa paz, se quedó dormida, sabiendo que, en la quietud de la noche, descansaría, pero al despertar al día siguiente, seguiría avanzando por su propio camino, tal como había hecho hasta ahora. Capítulo 19. Los días habían comenzado a transcurrir con una suavidad que Louise apenas reconocía. Cada amanecer se presentaba ante ella como una oportunidad para reafirmar la paz que había encontrado en su vida. Ya no se sentía invadida por el dolor que antes la había atrapado. La ausencia de Bentley ya no era un vacío que se desbordaba, sino un espacio tranquilo en su ser, que había aprendido a llenar con todo lo que le traía al presente. Esa mañana, Louise despertó con la sensación de que algo había cambiado, aunque no podía precisar qué. Había una calma renovada en el aire, como si todo a su alrededor estuviera en perfecta sincronía con su alma. Mientras se preparaba, una ligera brisa se coló por la ventana abierta, acariciando su rostro. Miró hacia el jardín y vio los rayos del sol atravesando las hojas de los árboles. Todo parecía más vibrante, más lleno de vida. Louise pensó que era curioso cómo, a veces, los momentos de claridad llegaban sin previo aviso, como si se colaran entre las grietas de la rutina. En cuanto terminó de desayunar, Louise decidió dar un paseo. Esta vez no era como las caminatas previas, en las que la soledad se sentía como un refugio. Hoy sentía la necesidad de conectar más con el mundo exterior, de sumergirse en la vida de los otros. Tal vez por el hecho de que, aunque había encontrado su paz, la presencia de los demás comenzaba a tener un peso más significativo. No en el sentido de buscar compañía, sino en el deseo de comprender más profundamente cómo los otros vivían, cómo encontraban la paz o el equilibrio en sus propios caminos. Salió de la casa, caminó por el mismo parque que visitó días atrás, pero esta vez algo había cambiado en su interior. Observaba a las personas con una curiosidad renovada. Vio cómo una pareja caminaba abrazada, compartiendo murmullos y risas. Vio a un niño pequeño jugar con su perro, corriendo de un lado a otro. Cada uno de esos momentos le parecía un reflejo de la complejidad de la vida misma. Los momentos de alegría, de amor, de conexión, pero también los momentos solitarios, los de introspección. A medida que caminaba, Louise comenzó a reflexionar sobre lo que había aprendido a lo largo de los últimos meses. Se dio cuenta de que había alcanzado un nivel de aceptación en su vida que la hacía ver el mundo con otros ojos. Ya no sentía que tenía que correr tras algo o huir de lo que le causaba dolor. Todo lo que había experimentado, tanto lo bueno como lo malo, había sido parte esencial de su proceso. Lo había abrazado todo, las pérdidas, las alegrías, las lágrimas y sobre todo, la libertad que ahora sentía. De alguna manera, a pesar de todo lo que había vivido, Louise había llegado a un punto en el que ya no se preocupaba por cómo los demás la veían. El juicio ajeno ya no le importaba. Había dejado de ser una mujer definida únicamente por su matrimonio y la muerte de su esposo. Ya no dependía de su historia pasada para darle sentido a su vida. Ella misma había encontrado el significado de su existencia a través de su propio viaje interior. Al regresar a casa, encontró a Josephine nuevamente en el porche, como si estuviera esperando alguna señal de Louise. Josephine había notado el cambio en su hermana, pero aún no lograba entender completamente lo que había sucedido en su interior. Louise la miró con una leve sonrisa, sabiendo que no necesitaba explicaciones. Había llegado a un lugar donde la paz que había encontrado era suficiente. ¿Pasaste un buen rato?, preguntó Josephine, con una expresión algo cautelosa. Sí, realmente, respondió Louise, su tono tranquilo pero firme. He estado pensando mucho en todo lo que ha sucedido. En todo lo que estoy aprendiendo. Josephine la observó por un momento, en silencio. Sabía que algo había cambiado profundamente en Louise, pero aún no comprendía del todo lo que significaba. Louise le dio un suave abrazo, un gesto de cariño, pero también de despedida, en cierto sentido. Ya no necesitaba de la aprobación o del consuelo constante de su hermana. Había encontrado la fuerza en su interior, algo que no podía ni necesitaba compartir con nadie más. No se trataba de rechazar el amor o la compañía de Josephine, sino de reconocer que su viaje era personal, y que solo ella podía caminarlo. La tarde continuó de manera tranquila.
Louise se dedicó a sus actividades diarias: leer, escribir, disfrutar del silencio de la casa. Había aprendido a saborear la quietud, a reconocer la belleza en los pequeños detalles, a estar presente en cada acción, sin apresurarse ni preocuparse por lo que vendría. Sabía que no podía prever el futuro, pero tampoco le temía. Lo que importaba era lo que estaba viviendo ahora, en este momento. Había encontrado el equilibrio entre el pasado y el futuro, y lo había situado firmemente en el presente. Esa noche, mientras se preparaba para descansar, Louise no pudo evitar pensar en todo lo que había vivido, pero sin tristeza ni nostalgia. Solo gratitud. Gratitud por haber llegado a este punto en su vida, por haber encontrado la fuerza para seguir adelante y por haber logrado, finalmente, abrazar la vida tal y como es, con sus altos y bajos, con sus momentos de alegría y de sufrimiento. Antes de cerrar los ojos, Louise sonrió. Era una sonrisa de aceptación, de serenidad. Había aprendido a vivir por sí misma, sin esperar nada de nadie más, y eso le había dado una paz inquebrantable. El futuro ya no le parecía incierto ni aterrador. Ella misma había aprendido a moldear su vida, paso a paso, y con cada uno de esos pasos, estaba más cerca de ser la mujer que siempre había soñado ser, libre, plena y en paz. Con esa certeza, se sumió en un sueño profundo, dejando que la quietud de la noche la envolviera, como una promesa de un nuevo día lleno de posibilidades. Capítulo 20. El día amaneció como cualquier otro, pero Louise sintió que algo estaba por suceder, aunque no sabía qué. Era una sensación vaga, como si el aire mismo estuviera cargado de una presencia invisible que la rodeaba. Despertó con una paz tranquila, pero también con una ligera incertidumbre, algo que no había sentido en mucho tiempo. No era miedo ni ansiedad, sino una leve expectación, como si el universo estuviera a punto de revelarle algo importante, algo que ella aún no podía comprender. Esa mañana, como siempre, comenzó su día con una caminata por el jardín. Los rayos del sol filtraban a través de las hojas, creando sombras y luces danzantes sobre el suelo. El aire estaba fresco, y Louise, con paso lento y pensativo, recorría los senderos que había caminado tantas veces antes. Cada flor, cada árbol parecía tener una nueva vibración, como si todo el jardín hubiera cobrado nueva vida con su renacimiento interior. Mientras paseaba, sus pensamientos se dirigieron nuevamente a Bentley. La idea del ya no le causaba dolor ni confusión. En lugar de aferrarse a los recuerdos de su matrimonio, Louise había aprendido a ver esos recuerdos como parte de un ciclo mayor, como las estaciones que se suceden una a otra sin poder detenerse. Su amor por Bentley había sido real, pero había llegado el momento de dejarlo ir, tal como la primavera da paso al verano. No era un adiós definitivo, sino una aceptación de lo que había sido, permitiendo que el presente tomara su lugar sin las sombras del pasado. Al regresar a la casa, encontró a Josephine sentada en el porche, con una expresión que Louise ya conocía bien: preocupación. Aunque su hermana había empezado a aceptar la nueva Louise, no dejaba de mirarla con una mezcla de asombro y desconcierto. Sin embargo, Louise ya no sentía la necesidad de justificar su transformación. Había llegado a un punto en su vida en el que sus decisiones ya no necesitaban ser aprobadas por nadie más. Ella había encontrado su propio camino, y eso era suficiente. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó Josephine, rompiendo el silencio que se había formado entre ellas. Estoy bien, Josephine, respondió Louise, con una sonrisa tranquila. Me siento en paz. Y eso es lo más importante. Josephine la observó durante unos momentos, como si buscara en su rostro alguna señal de que su hermana aún necesitaba algo. Pero Louise, con su mirada serena y su calma evidente, no dejaba lugar a dudas. Estaba bien, y su vida había tomado un rumbo que solo ella podía comprender completamente. El resto del día transcurrió con la misma tranquilidad que Louise había experimentado en los días anteriores. Se dedicó a sus actividades cotidianas, sin prisas, disfrutando de cada momento con una calma que solo ella entendía. Ya no había urgencia en nada. No había un destino final que esperar, sino que cada paso que daba era un destino en sí mismo. Había alcanzado una comprensión profunda de la vida, una aceptación total de que todo lo que ocurría era parte de un todo mayor, y que no importaba cuánto se intentara entender, lo esencial solo podía vivirse, no explicarse. A medida que caía la noche, Louise se preparaba para descansar. Ya no había pensamientos intrusivos, ni preocupaciones por lo que podría pasar al día siguiente. Su mente estaba en paz, su corazón también.
Había aprendido a vivir sin temor al futuro y sin aferrarse al pasado. Todo lo que había sido, todo lo que había vivido, era una parte integral de su ser, pero ya no lo veía como una carga. La vida no era algo que se tenía que soportar, sino algo que se podía disfrutar plenamente en cada momento. Antes de apagarse las luces, Louise miró por la ventana una vez más hacia el jardín. Los árboles se balanceaban suavemente con la brisa nocturna, y las estrellas comenzaban a brillar en el cielo. Louise sonrió. No por una razón específica, sino porque sabía que había llegado a un punto en el que la vida le pertenecía, y ella decidía cómo vivirla. Con esa sonrisa tranquila, cerró los ojos, entregándose al sueño con la certeza de que la paz que había encontrado en su interior no dependía de las circunstancias, sino de su propia capacidad para abrazar cada momento tal como venía. Y, por fin, después de todo lo vivido, Louise se sintió completa. Había encontrado su propia libertad, y con ella, un sentido de plenitud que ningún evento exterior podría arrebatarle. La historia de Louise no terminaba con la muerte de su esposo ni con el dolor que había sufrido. Tampoco se definía por las expectativas de la sociedad ni por los juicios ajenos. Su historia era, en última instancia, la historia de una mujer que había aprendido a vivir por sí misma, que había abrazado su sufrimiento y sus alegrías, y que había encontrado en su propio ser la respuesta a la pregunta de cómo vivir verdaderamente. Era una historia de transformación, de renacimiento, de aceptación y, sobre todo, de libertad. Con esta reflexión en su mente, Louise se sumió en un sueño profundo, sabiendo que, aunque el futuro era incierto, ella era la única autora de su vida. Y, al igual que el jardín que la rodeaba, su vida continuaría floreciendo, en su propio tiempo, a su propio ritmo. Gracias por escuchar la historia de una hora. Si disfrutaste de este relato, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más historias fascinantes. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo audiolibro.